Hace unas semanas dedicamos un vídeo a la iglesia de la Vera Cruz de Segovia, en la que exponía también la especial relación que la Orden del Temple había tenido con esta reliquia, venerando y custodiando numerosos fragmentos de la misma en distintas ubicaciones. Hoy nos acercaremos a conocer el origen de esta reliquia, su hallazgo, su fragmentación y algunas de las leyendas tras ella. Comenzamos. La veneración de reliquias es casi tan antigua como el propio cristianismo, desde cualquier resto óseo de un santo, pasando por elementos aparecidos en evangelios, pero sobre todo, cualquier elemento que pudiera haber sido tocado por Jesucristo ha sido objeto de veneración desde muy antiguo. Existe constancia de la veneración de reliquias ya desde el siglo II y documentos escritos que la atestiguan, como el Martyrium Ignati, escrito en Antioquía tan pronto como en el siglo III. Aunque la explosión de este fenómeno tuvo su auge en el siglo IV con la legalización del cristianismo en el Imperio Romano por parte de Constantino y la posterior aceptación como religión oficial en todos los pueblos gobernados por Roma desde el 380 por el emperador Teodosio. Para Occidente siempre han habido reliquias de primer orden y otras de menor importancia. La más importante siempre ha sido el grial o cáliz de la última cena, la sábana santa, el arca de la alianza y en menor medida el lignum crucis o veracruz, o lo que es lo mismo, los trozos de la cruz donde murió Jesús de Nazaret. Esto se debe en parte a que durante siglos en la Iglesia de Occidente estaba penado en el derecho canónico la fragmentación de los cuerpos de los santos. Acción que era más común en Oriente, aunque con el transcurrir de los años acabó extendiéndose a toda la cristiandad, por lo que inicialmente las reliquias que se veneraban en Occidente eran todas por contacto con los santos y no pedazos de sus cuerpos. Explicado brevemente el fenómeno de las reliquias, volvamos a la Vera Cruz. Su popularidad se inicia durante la guerra entre Constantino y Magencio, cuando en un sueño se le apareció a Constantino una cruz con la consigna Invoc signo vinces, con esta señal, vencerás. Constantino ordenó pintar cruces en los escudos de sus tropas y la incorporó incluso a su estandarte. Tras su victoria, el emperador ordenó a su madre Helena, hoy Santa Helena, que se desplazase a Jerusalén en busca de la cruz de Cristo. La tarea no iba a ser fácil. 300 años habían pasado desde los acontecimientos de la crucifixión de Jesús de Nazaret y mucho había cambiado la ciudad santa hasta ese momento. Concretamente, durante el gobierno del emperador Adriano se había modificado el Gólgota, edificando allí donde fue crucificado Jesús un templo a Venus. Esto, que inicialmente se hizo con el fin de menguar la atracción del lugar para los primeros cristianos, acabó por ser un fantástico punto de partida para la expedición de Santa Helena, quien ordenó cavar bajo dicho templo, hallando allí 3 cruces, o al menos esto es lo que nos cuenta la leyenda. Una vez halladas las cruces tenemos diversas versiones de cómo se supo cuál era la perteneciente a Jesús y cuáles las de los 2 ladrones que fueron crucificados junto a él. Una de las fuentes nos cuentan que llevaron hasta el lugar a un ciego y probaron a tocarlo con las cruces hasta que con una recuperó la vista. Otra fuente difiere y eleva la apuesta a un cadáver que al contacto recuperó la vida. Y por último tenemos otras que ni lo mencionan. No obstante, además del hallazgo, este evento tiene una gran importancia en el cristianismo, y es que es el momento en el que se construye la Basílica del Santo Sepulcro en dicho lugar, con el fin de albergar la reliquia, o al menos una parte de ella. Santa Helena dividió la cruz en 3 partes enviando una a Roma, al Papa, otra al emperador Constantino a Constantinopla, y el trozo de mayor tamaño quedó en Tierra Santa, inicialmente en la basílica que se debía construir para albergar la reliquia. Y allí permaneció hasta su robo por parte de los persas en el año 614 y su recuperación por parte del emperador Heraclio 13 años después.
La leyenda nos cuenta que poco después, durante las invasiones musulmanas de Tierra Santa, fue escondida en la propia ciudad de Jerusalén por cristianos locales y no se volvería a saber nada de ella hasta la toma de la ciudad por los cruzados en el año 1099. Como podéis observar, existen muchas lagunas temporales en los que la reliquia desaparece sin que sepamos con certeza su ubicación exacta. Antes de continuar, me gustaría comentar que existe una leyenda acerca del origen de la madera de la cruz de Cristo, que la vincula al jardín del Edén, pasando por numerosos episodios del Antiguo Testamento hasta ser cortada para la crucifixión, con un halo de misticismo que la predestina para tal fin, y que si un día os apetece, os puedo traer al canal. No sabemos el momento exacto en el que se recupera el madero perdido durante siglos en Jerusalén, pero sí conocemos que a partir de la fundación de la Orden del Temple, ésta reaparece para ser venerada en la Iglesia Madre de Jerusalén, la hoy conocida como Mezquita de Omar, en la explanada del templo. Como hemos visto a priori, el fragmento más grande de la cruz es el que se queda en Jerusalén y del que, según parece, los templarios sacaron los fragmentos o astillas que posteriormente se venerarían y a los que se consagrarían algunas de sus encomiendas. Por lo tanto, tenemos fragmentos de la Vera Cruz en numerosos lugares, allá por donde los templarios tuvieron posesiones, aunque como hemos visto, no solo hay fragmentos de la cruz que se quedó en Jerusalén, sino que de los dos envíos que Helena hizo a Roma y Constantinopla, existen también astillas en numerosas ubicaciones. Sea como fuere, los templarios tenían una especial predilección por esta reliquia, aunque no era la única. A ellos se le ha atribuido en ocasiones el monopolio de la venta de reliquias en la Edad Media. Y aunque no se sabe si fue o no un monopolio, sí que se conoce un mercado pujante del que ellos eran partícipes y del que incluso se cree que llegaron a tener talleres para la fabricación de las mismas. En España, por ejemplo, existen más de una decena de fragmentos de la Vera Cruz, de la que muchas de ellas se le atribuye a los templarios el templo que las acoge y que en su mayoría existen documentos que prueban su atribución. Un caso curioso sería el de Caravaca de la Cruz. Es por todos conocido que en esta localidad se venera un trozo de la cruz de Cristo y que esta plaza fue posesión de los templarios en el siglo XIII, llevando estos hasta allí la reliquia. Lo que muchos no conocen es que la reliquia original fue robada en 1934 y no sería hasta varias décadas después que el Vaticano accedió a mandar un fragmento de la que ellos poseen, dada la especial vinculación y devoción de la población hacia dicha reliquia. Un día os traeré un reportaje sobre Caravaca de la Cruz y su vinculación e historia con la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. En las próximas semanas nos acercaremos a la vinculación de los templarios a otras reliquias como la Sábana Santa, el Grial o, quién sabe, el Arca de la Alianza, además de tratar otros temas más próximos al misterio y a la leyenda que a la historia como hemos venido haciendo hasta el momento. Decidme si queréis que os hable de la leyenda de la madera con la que se hizo la cruz en comentarios, dejad un like, espero veros en el siguiente vídeo y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.